cosas que ojo con su no vio, hermano ni de oreja charla. oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Deténgase un momentito. Entonces, una pregunta es esta. ¿Amamos a nuestro Dios? Podemos decir que sí, pero cuando tú dices, por ejemplo, cuando tú te casas, la base de eso tendría que ser, que ahora no es así totalmente, pero en tiempos pasados te casabas, ¿por qué? Porque amabas a la novia, ¿no? Y la novia se casaba contigo porque te amaba a ti, ¿verdad? No te casabas, pero ahora, desafortunadamente, ahora nomás es que, pues si tiene bonito cuerpo la muchacha, pues me caso con ella, ¿no? Ya que se puso acá media gordita, pues la dejo y me caso otra vez con otra. No, ahora ya no es por amor, es por intereses, por atracción física, pero así entonces dice aquí, dice, antes bien el verso, ¿no? Antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, esas son las que Dios tiene preparadas para nosotros, los que en verdad amamos a nuestro Dios, y si lo amamos, lo obedecemos. Por eso esas cosas nos están dadas a nosotros. Continúe, mi hermano. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí detengas. En esos momentos, ¿a quién era quien se los había revelado? A Pablo, ¿no? A los apóstoles. Exactamente, porque él está hablando en plural, a nosotros, los apóstoles, es a los que Dios les reveló por medio del Espíritu. ¿Y por qué? Acuérdense. Señora, nuevamente una disculpa. Estamos asombreando, no hay otra sombrita donde nos pongamos. Discúlpenos, señor. Gracias, Dios le bendiga. Sí, entonces, dice aquí que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Y cómo fue eso? En el día del Pentecostés, en el año 33 de nuestra era. El Señor derrama su Santo Espíritu en los apóstoles. ¿Sí? Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que entonces les he revelado a los apóstoles, pero ¿a quién representaban los apóstoles? La iglesia. A la iglesia cristiana, exactamente. Ellos fueron los precursores, porque recuerden que Jesús les dijo, no se me vayan, espérenme allí en Jerusalén, porque recibirán poder de lo alto, y ustedes me serán testigos, dice, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes, dice, me serán testigos. Ahora a veces platico con los testigos de Jehová y les digo, ustedes no deberían ser testigos de Jehová, no porque esté mal. Lo que ustedes deberían proclamar es ser testigos de Jesús, porque Él es el único medio que nos puede llevar al Padre, ¿no? El único medio. Bueno, continúe, mi hermano, en el 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Amén. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí detengas un momentito. Entonces, recuerden que la Escritura dice que todo lo escrito es para nuestra enseñanza. Todo, no es solamente historia, no es solamente lectura, es para nuestra enseñanza. Nos dice ahí claramente, lo cual dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Las mismas dice de otra forma, pero dice lo mismo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo que debemos de hacer, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ya no somos carnales, hermanos, porque el que está bautizado, antes éramos nacidos de la carne. Una vez bautizado, ¿eres nacido de qué? Del Espíritu. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿no es así? Entonces, así, lo que está diciendo ahí es precisamente eso, que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ya no podemos manejarnos en el mundo como gente del mundo. ¿Por qué? Jesucristo dijo claramente, ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo. Ya no son del mundo. Dice, y el mundo los aborrecerá, pero recuerden que a mí fue el primero que aborreció. El mundo los desechará, pero recuerden que a mí fue el primero que me desechó. Pero, ojo, si nosotros como cristianos estamos tratando de encajar en la sociedad, no que seamos antisociables, no. Tenemos que socializar con todo el mundo. Pero si tratamos de encajar ahí donde
donde queremos que nos tomen en cuenta y que nos inviten a las fiestas y que seamos el centro de las miradas y todo eso, no vamos a poder. ¿Por qué? Tú ya no perteneces a ese mundo. Estás en este mundo, pero ya no perteneces a ese mundo. Sí, ¿Por qué? Porque entonces, diferentes ya. amén, entonces ya nosotros tenemos otro pensar, otro sentir y otro hablar. ¿Sí? Y por eso dice que acomodando lo espiritual a lo espiritual. Continúe, mi hermano. Ya nomás 14, 15 y 16. Sí, tiene razón, mi hermano. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. A ver, detengámonos ahí. ¿Por qué el espiritual sí juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie? Porque bueno, primero recordemos que la Escritura dice no juzgues para que no seas juzgado, ¿verdad? Pero ¿por qué el espiritual sí puede juzgar y él no es juzgado de nadie? Bueno, por lo que dice Romanos capítulo 8, ¿no? Que dice que ¿quién juzgará a los hijos de Dios si Cristo es el que nos murió, ¿no? Y el que nos juzga, ¿no? Por ahí va, por ahí. Por ahí va. Bueno, déjenme decirles esto. El espiritual es obvio que si tú, por ejemplo, un ejemplo muy grande es Jesucristo mismo. Cuando le dan una bofetada, les dice, si hice mal, indícame dónde está lo malo. Pero si hice bien, ¿por qué me golpeas? Y hay otro texto que dice, ¿por cuál de todas las verdades que te he dicho me golpeas? O me abofeteas. Así mismo entonces, Jesús no pudieron por ningún concepto encontrarle pecado para nada. Ni tampoco ninguna falta de nada. ¿Por qué? Él es espiritual. ¿Sí? Él no puede, él juzga todas las cosas, pero él no puede ser juzgado. ¿Por qué? Porque no ha cometido ningún error. Entonces, por eso precisamente nosotros, hermanos, tenemos que ser espirituales, acomodar lo espiritual a lo espiritual y caminar en esa senda de santidad. El hombre no capta las cosas del Espíritu de Dios. Y bien, ahí lo dice mi hermano, aquí dice el hombre natural, ahí dice el hombre animal. El hombre no capta. No percibe ni entiende las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Es para ellos es una ofensa, sí. para ellos. ¿Por qué no las entiende esa persona o esas personas? Porque es una locura. Exacto. Y no las puede entender por qué. Están alejados, alejadísimos ¿sí? de Dios. Ellos no están dentro del ámbito espiritual. Por eso son incrédulos, son indoctos, como lo leyó mi hermano. Son personas incrédulas y por eso no pueden entender las cosas de Dios. Para él son locura. Y así nos tratan a muchos de nosotros. No están locos, son fanáticos, son aleluyos, los hermanitos. Y bueno, para ellos somos locos. Pero gloria sea al Señor que para el Señor somos cuernos. Bendito sea. Por último, el 16, mi hermano. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, pues nadie puede instruir al Señor porque nadie le conoció. ¿Sí? Nadie le ha conocido. Entonces, él mismo dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién lo aconsejó? Pues nadie ha conocido a Dios, nadie ha visto a Dios. Nadie es igual nadie puede estar igual a Él. Exacto. Menos arriba de Él. Eso fue lo que vimos la última vez. Así, entonces, hagamos ahora un pequeño paréntesis. Si estamos entendiendo en qué consiste la verdadera doctrina de Dios. Consiste la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría de Dios. Así dice el mío. Amén, así es. Entonces, consiste en que tú, no hombre natural, o sea, no hombre animal, debes de entender las cosas del Espíritu de Dios y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque ese es el punto que la gran mayoría, desafortunadamente, aún en nuestras congregaciones, ya han hecho ¿cómo les diré? La vida cristiana de muchos de ellos se ha vuelto tan monótona que solamente asisten por inercia. Muchos de ellos, no todos, no voy a generalizar, pero muchos de ellos solo por inercia, porque ya están acostumbrados a llegar ese día. Exacto, por costumbre. Pero no van con la intención que nos indica Isaías 56 o 58, donde dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad, de hablar tus palabras, de hacer tus negocios en mi día santo, y lo llamaras delicia, ¿verdad?
yo te pondré en lugares Sí, el altos. corazón dice. hay que ir, como dijo, dice mi padre, quieren que lo adoren en espíritu y de Amén. verdad. En espíritu y en de verdad es necesario que lo adoren. verdad, Así son- es. Sí, muchos, hasta a veces los que están hablando, Ujú. de repente como que algo se les olvida, de repente meten lo mundano, yo estaba yo escuchando. Y ven una cosa que Jesús, eso que está usted mencionando, es la plática de Jesús con la samaritana. La samaritana. Ellos decían que, como hoy lo dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, los adventistas, muchas denominaciones dicen que están en lo correcto. Así decía la samaritana, cuando le dijo Jesús, dame de beber. No sabes, ¿cómo pides tú de beber? No sabes que los samaritanos, judíos, no se pueden ver. Y si supieras quién te pide agua, tú le darías y él te daría agua que No salta saben para cómo vida deben eterna. adorar a Dios. Y dice, ¿cómo? Si no tenemos que sacarla. Y ya le dice claramente Jesús, mira mujer, ustedes adoran lo que no saben. Diciendo que sea la mujer, no, es que ustedes dicen que hay que ir hasta Jerusalén, y nosotros decimos que aquí en este pozo que nos dio nuestro padre Jacob. Mujer, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, dice, y la hora viene, y la hora es, o sea, ya es la hora, en que los adoradores que adoren a mi Padre en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. De tales adoradores se agrada a mi Padre que le adoren. Entonces ahí está claramente, dicho por Jesús mismo. Entonces, debemos de entender claramente que esta doctrina de Dios es algo que no puede pasar de moda, es algo que es eterno, es algo que el Evangelio es eterno, ¿sabían eso, verdad? Sí, para siempre. Lo dice Juan 14:6. No. Vi volar un ángel del cielo que traía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces es eterno el Evangelio. Entonces precisamente no es, hace rato lo dijo el hermano Luis, es un medio de vida, ¿no? Ya no es que es pasajero y es momentáneo y es... Es eterno, para siempre. Exacto. Para siempre. Así que entonces, mis hermanos, ya nos detuvimos un poquito, hicimos un análisis para saber o conocer la doctrina de Dios, que hoy en día está siendo distorsionada a través del mundo y desde luego en cumplimiento de una profecía o de varias profecías, ¿no? Sí, Porque que hoy en día nos están dando en estudios aquí en la Iglesia de Dios Séptimo Día, no sé si aquí es el sector 2, ¿verdad? No sé si aquí les estén dando esta capacitación, que yo creo que sí, ¿verdad? En alguna sede de Chalco. Ándele, pues. Pues pongan bien atención, mis hermanos, porque Luisito y yo, su tocayo, estamos yendo a 3 años. No, ya tengo años. ¿Ah, sí? Bueno. Pues entonces, no sé si se recuerda usted que en una ocasión nos trajeron una sesión de invierno, en el 2008, para ser exactos, aquí en el Monumento a la Revolución en México. Y entonces vino nos trajeron, porque esa es otra de las cosas malas de nuestras autoridades. Siempre nos traen personas de otras denominaciones a darnos, según cátedra, a darnos estudio, cuando se supone que la Iglesia de Dios maneja la sana doctrina, ¿no? Entonces vino Debería dar cátedra. Exactamente, debería de haber eruditos, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Eso esperamos de nuestras autoridades, ¿no? Pero no es así. Entonces nos trajeron un mentado rabino, judío él, según él, barba grande y blanca y su kipá y toda la cosa. Y viene a decirnos que la Reina Valera es obsoleta, que ya no la vamos a usar, que ahora vamos a usar el Código Real. ¿No has oído hablar del Código Real? Sí. Y entonces dijimos, oye, ¿cómo crees tú? ¿Es eso de dónde? La Reina Valera es ¿Con qué se come? Recuerden que la Reina Valera saca sus estudios de los textos, ¿cómo se llaman los textos estos? Y es el estudio que le estoy dando en la mañana, ¿verdad? En la mañana. Sí, el texto, ahorita me acuerdo de cuál. Y de ahí también usa la Septuaginta y usa varias otras versiones, la Peshita o Pishita, la Biblia Peshita, para el análisis de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, para elaborar esa Biblia que es la más apegada a los textos originales. Pero ahora resulta que no, que nos están tratando de decir que esto no está bien en la Reina Valera. Entonces, eso, hermanos, es profético. Recuerden que esa abominación desoladora y los que le siguen se levantarían contra todo lo que se llama Dios y echarían la verdad por tierra. Eso dice el profeta Daniel. Y entonces,
Entonces, de hoy en día, están tratando de desvirtuar la verdadera palabra de Dios. Y hay entonces una conspiración en contra de las Sagradas Escrituras, que para... ¿Quién andará por ahí fumando marihuana? Llegó hasta acá uno. Sí, me llegó también. Entonces, debemos de estar pendientes para no, porque mira, las nuevas generaciones de cristianos, los jóvenes y todos ellos, compran, hay nuevas versiones dadas por las, ¿cómo se les llama? Estas universidades americanas que proceden del catolicismo y editan nuevas versiones. Las nuevas generaciones de jóvenes van a ver esas nuevas versiones y van a creer que eso es lo correcto en la Biblia y se van a adoctrinar con esas versiones y van a ir quitando poco a poco la Reina Valera. ¿Sí me entiendes? Pero sencillo casi no la usan. Casi no la usan. Son pocos las. Exacto. Y por eso es bueno tener varias versiones. La Reina Valera, según yo sé de que fue la que una mujer la que interviene ahí. Y hay una parte que dice que la mujer no está autorizada, el hombre de él. No necesariamente abajo del hombre. Recuerden, hermano, que para Jesucristo valemos lo mismo una mujer y un hombre. Por eso la mujer fue hecha de la costilla derecha del hombre. Lo que sucede, digamos, sí puede intervenir, enseñar y ayudarnos todo, sí, pero no puede tomar el mando directamente. Desde luego que no, desde luego que no. Puede evangelizar, puede cantar, puede todo, pero no puede tomar la rienda de la iglesia. Bueno, inventar alguna cosa. Perfecto. Entonces, mis hermanos, ya vimos que están atentando en contra de las Sagradas Escrituras y la verdadera doctrina nos dice otra cosa. Vean por favor Tito 2, sitúense ahí, Tito 2. Ahorita lo desglosamos. Sí. Pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Bueno, sí, ya lo leyó mi hermano ese texto, ¿no? Pero tú, la recomendación de Pablo a Tito, tú dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No hables otra cosa. Dice el verso 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ahora, ¿a quién se refiere con los ancianos? O sea, nomás los viejitos. A los pastores, ¿no? Exacto, exacto. Los ancianos de sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadores, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo tenemos ahí en el 5 tantito. Y déjenme explicarles. Todo ello, mis hermanos, no se está viendo en la actualidad en las iglesias cristianas. Todo lo contrario, hay un, perdón por decirlo, pero pues es una realidad. Hay un chismolerío tremendo en la mayoría de iglesias y las hermanas no vemos que las más grandes de edad, pues verdad, empiecen a enseñarles a las jovencitas, mira, mi hija, así, así. Le dejan todo al pastor. Cuando aquí dice que las hermanas mayores, las ancianas, tienen que ser prudentes, tienen que enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos. ¿Para qué? Para que no haya tantos divorcios, hermano. Está de moda el divorcio en la iglesia. Está de moda el divorcio en la iglesia. Y entonces el Señor la única manera que dice que puede haber divorcio es por medio del adulterio. Pero fíjense una cosa, en el concilio, ¿qué nos dijeron? Bien sencillo, que ya ahora si te divorcias ya te puedes casar. La persona debe estar, acoplarse con su esposo, vivir dignamente y comprenderse unos a otros. Así es. A ver, hermano Luis. Sí, lo que han dicho es que la iglesia no promueve el divorcio, ¿no? Claro que no.
pero digamos por la situación que viven muchas parejas y por lo que dice en Mateo, ¿no? Por causa del adulterio, la fornicación, pues sí, se puede avalar que esa persona se divorcie, esa pareja, o porque haya digamos, un riesgo, ¿no? Sí, de que puedan dañar a la mujer o a los hijos. Ajá, a cualquiera de los dos cónyuges, ¿no? Sí. Que haya Violencia. o dando a entender que, pues ya vemos personas medias loconas. Sí, es que lo que pasa ahí, pues no están fortalecidas a casarse, porque antes de casarse deben de ir saber el Evangelio de Dios ya. Pero Los permita dos. que termine el hermano Luis. Y después, ¿qué dijeron? Pues dijeron que sí, o sea, por esas causas sí se puede divorciar, ¿no? Y volver a casar. Y volver a casar. Pues está difícil eso. Claro que está, porque eso no es lo que marca la Escritura. Entonces, la sana doctrina, la doctrina verdadera de Dios, no marca eso. No, aquí en 19 dice Mateo. No has leído, dice que Mateo capítulo 19, versículo 4 dice, no has leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer. 5. Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos unos solos. Génesis capítulo 1, versículo 27 también. Sí. Versículo 6. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Ahí está. No lo separa el hombre. Así es. Entonces el hombre es el que está separando ahorita. No necesariamente, ¿no? Porque lo que sí dice Jesús, expresamente, no porque a Jesús le guste el divorcio, ni porque, como dice mi hermano Luis, estemos programando o proyectando el divorcio, no. Lo que pasa es que es la única forma, viendo ya porque dice el Señor, no puedes entonces, si los dos son una sola carne, no voy entonces a quitar esa carne y poner otra y hacer una prostituta del templo de Dios, ¿no? Porque somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces somos una sola carne, no podemos ser una sola carne con la prostitución, que sería la fornicación. Sí, bueno, vamos a leer el 6, dice, exhortando asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú, le dice Pablo a Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, dice el verso 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahí nos detenemos en el 8. Entonces dice la Escritura, palabras irreprochables, mis hermanos. Ahora, cuando nosotros nos manejemos en la verdad, cuando nosotros hablemos de la palabra de Dios, es obvio y es bíblico y es profético que se lanzarán sobre nosotros, como lo hicieron en la iglesia primitiva, como lo hicieron con Jesús, como lo hicieron con los apóstoles, como lo hicieron con los profetas. Eso está escrito. Jesús dice que eso nos pasaría. Pero seremos respaldados por el Espíritu Santo, cuando tú te manejes en la verdad. Porque de lo contrario, mi hermano, si usas la palabra de Dios como parapeto, como escudo para tapar tus fechorías o tus pecados, dura cosa es caer en manos del Dios vivo, no, porque Dios es fuego consumidor. Decía el apóstol Pablo, hermanos, no erréis, Dios no puede ser burlado. Entonces tenemos que tomar esto bastantemente en serio. Con Dios no se juega. Amén. Entonces, no, y así es. Exacto. Entonces tenemos más o menos, hay una cosa que hay una serie de, sí, ¿cómo se llama? La tierra prometida. Apedrearon a Acán, porque descubrieron que él se había robado todo lo que cuando combatían, y por eso pedían los israelitas ya, el Acán, sus hijos, todos los tesoros,
no obedecieron a Dios, porque el Dios había dicho que no deben de tocar nada, destruir todo. Sí, sí, sí. Y se apropiaron. Y en la escuela sabática decía, ¿no?, que el rey tomó esos animales gordos y dijo, eso se los voy a sacrificar a Dios. Esa está la carne por Sí, sus hijos. exacto. Hay uno de sus hijos que se llama Malaquía y otro Salmón. Bueno, Fueron apedreados. exacto. Que no, Dios estaba mintiendo así de plano. Sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver Nunca el miente. verso 9. Sí. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, dice, y que no sean respondones. En aquel entonces todavía había esclavitud. El verso 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que todo adornen la doctrina de Dios. Nuevamente aquí no dice que es la doctrina de Cristo, ¿verdad? Dice la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Sí. Dice, porque la gloria de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. El verso 15 con el verso 1 concuerdan perfectamente. No. El verso 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el 15 dice, y esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. O sea que entonces cuando nosotros nos manejamos en la sana doctrina, para empezar, la palabra de Dios es irreprochable, irrefutable. Y en segunda, nadie nos puede reprochar nada. Sí, porque aquí lo está diciendo acá en la Biblia. Le decía yo a cierto pastor que me inculpa de ciertas cosas. Le decía, a ver, toma la Biblia y dímelo con la Biblia. Dime en dónde está escrito que yo hago esto y esto, dímelo. O lo que yo hago está mal en la Biblia, pero con la Biblia dímelo. Porque así, pues, ¿Viene doña Mari? ¿quién? Allá del otro lado. ¿Por qué no te pasas para acá, hermano, para darle el asiento a nuestra hermana Mari? ¿Te parece bien? Claro. Siéntate acá, mi hermanito. Sirve que si estuvimos juntos un tiempo, ahora estamos juntos otra vez. No, eso es. Eso es, ahí estamos. Sí, entonces, mientras nos manejemos en la verdad, seremos respaldados por el Espíritu Santo. Y eso es una característica tanto de la iglesia primitiva como una característica de la iglesia actual. En la iglesia primitiva, los apóstoles se manejaron de una manera correcta. ¿Dónde va doña Mari? ¡María! Ya se puede pasar. ¡María! Ya nos vio, ¿no? Que no le grite. Va a saludar primero a la. Va a saludar primero a la hermana. Sí, entonces, bueno, vimos ya hasta el verso 15. Sí. Sí, entonces, Esto es lo que tienes. exactamente. Enseñar, Tito 2 del 1 criticar al y defender 15, con- sepan o que vean de qué manera se salvan. O sea que entonces es cuando se supone que Dios va, o Dios o Jesucristo más bien va a cerrar la puerta de la misericordia y la gracia. ¿Y a quién le va a cerrar primeramente la puerta? A los de la iglesia. La iglesia, mi hermano, a la iglesia. Así que entonces, goteará como la lluvia la enseñanza de nuestro Dios, ya no habrá mucha palabra de Dios, se acabará su sana doctrina para todos. María. ¿Me gritas? ¿Qué soy de la calle o qué? No, estabas en la calle, María. Sí, estaba en la calle, pero no soy de la calle. No, y porque te gritan, eso no quiere decir que seas de la calle. Sí, ¿no estás viendo que a las señoras antes, las que andaban con otros señores que no eran sus hermanos? Así sí baila mi hijo con ustedes, dice el dicho. Es que todo por estarte regañando. Por estarme regañando, Mari, ¿ya ven? ¿Ya ven, Mari, por regañarme? A ver, yo detengo esto, súbase y ahora, siéntese. ahora Súbase y que- siéntese. Bueno, no te puedo regañar porque A ver, está el tu voz, señor, yo te- aquí lo- Déjame, yo ahorita se lo presento, usted súbase y el señor, siéntese.
Aquí la pongo. Sí, está bien, María. ¿Quieres que te dé la mano o te agarras de ahí? No, me agarro de aquí. Ándale pues. Duro, duro. Vamos. ¿Qué pasa, María? Te voy a tener que regañar. ¿Verdad? Otra vez. Ándale pues. Es que, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo que hacemos aquí? Sí. Estudiando la palabra. ¿Qué hicimos hace unas semanas? ¿No lo mismo? ¿O qué pasa, María? Dígame. ¿Tú por qué crees que fui ahorita allá? ¿Por qué? A llevarle unos jitomates que le faltan a José para hacer, porque está haciendo la comida. Otra Al ratito vez. viene y nos llama que vayamos allá y como que no le encuentro el chiste, la gracia de estar aquí. Con el tema. Mira, llegamos a un acuerdo de no molestar o importunar a las hermanas. Entendemos que es tedioso estar